En este video hablaremos sobre escroto agudo, infección de vías urinarias en niños y reflujo vesicoureteral. El escroto agudo es un síndrome que se caracteriza por dolor de inicio agudo que puede o no estar acompañado de síntomas inflamatorios. Se considera una urgencia médico-quirúrgica ya que puede poner en riesgo la función orgánica y las causas más frecuentes son torsión de apéndices testiculares en un 46% de los casos, torsión testicular en un 16% y epididimitis con orquitis en un 35% de los casos. Es muy importante realizar un diagnóstico oportuno del escroto agudo, pero sobre todo un diagnóstico diferencial, ya que hay diversas etiologías que están asociadas con esta sintomatología. Cada una va a tener un manejo diferente. Y para que el paciente pueda tener un mejor pronóstico es importante que se le dé un buen diagnóstico. La etiología del escroto agudo se puede clasificar en inflamatoria, circulatoria, alérgica, traumática y tumoral. Las alteraciones inflamatorias incluyen epididimitis y orquitis. La epididimitis, tal como su nombre lo dice, es la inflamación propia del epidídimo, ya sea por causa infecciosa, vascular, traumática o inespecífica. La inespecífica es la más común. Debemos diferenciar la epididimitis de la deferentitis, que es la infección únicamente en los conductos deferentes, y la funiculitis. Esta última es una infección que incluye a todas las estructuras del cordón espermático. El cuadro clínico de la epididimitis es de inicio insidioso, es decir, muy discreto. Se caracteriza porque el escroto va a presentar los signos cardinales de la inflamación, que son calor, rubor, tumefacción y dolor. El dolor se va a irradiar hacia abdomen o hacia ingle y hay una hipersensibilidad. Puede ser unilateral o bilateral, aunque mayormente es unilateral. Se acompaña también de síndrome miccional. En síndrome miccional es disuria, polaquiuria, tenesmo y urgencia miccional. Cuando la causa de la epididimitis es una infección bacteriana, puede estar asociada a síntomas sistémicos como fiebre, náuseas y malestar general. Y en caso de estar asociado con una uretritis, también vamos a encontrar en el paciente secreción uretral. Es muy importante conocer la etiología de la epididimitis y esta va a ser variable conforme al grupo etario. Recordemos que la más frecuente es inespecífica, pero ahora sabemos que el fenómeno asociado con las epididimitis inespecíficas es una irritación química por el reflujo de orina hacia el epidídimo. Esto sucede por una maniobra de Valsalva, por ejemplo, un paciente que carga un objeto pesado. En los pacientes menores de 35 años, la causa más frecuente son los patógenos que se transmiten por vía sexual, como la Neisseria gonorrea y la Clamidia trachomatis. En pacientes mayores de 35 años, las causas más frecuentes son las vías de infecciones de vías urinarias recurrentes, además de los procedimientos urológicos recientes, por ejemplo, el sondaje. En estos pacientes los organismos van a ser asociados son los bacilos coliformes gram negativos como E. coli, Proteus y Klebsiella. En los niños, las anomalías del tracto genitourinario son las más frecuentes. Por ejemplo, la obstrucción ureteral y el uréter ectópico, que alteran el vaciamiento vesical y favorecen el reflujo a los conductos deferentes. En los pacientes inmunodeprimidos, las causas van a ser un tanto diferentes, ya que en estos el origen puede ser la tuberculosis, una infección viral, micótica o incluso sífilis. El diagnóstico es clínico y con urocultivo. El tratamiento es con antibióticos de amplio espectro y con antiinflamatorios no esteroideos. Se le tiene que dar al paciente recomendaciones de cuidados generales que incluyen reposo en cama, uso de suspensorio para disminuir el trauma en la zona escrotal y la aplicación de hielo en el escroto. Si no se le da un manejo adecuado al paciente o si este no se atiende a tiempo, se puede complicar con un absceso o con un piocele que van a requerir tratamiento quirúrgico. La epididimitis recurrente es mejor manejarla con una vasectomía y en caso de que el paciente esté requiriendo un sondaje continuo, es mejor ofrecerle una cistostomía suprapúbica. La orquitis es la inflamación propia del tejido testicular y suele tener un origen infeccioso. El cuadro clínico es similar al resto del escroto agudo: inflamación, edema, dolor. El dolor puede ser variable, leve o muy grave, y también se asocia con fiebre, náuseas, vómito y malestar general. La etiología de la orquitis puede ser bacteriana o viral. Cuando es bacteriana, puede ser secundario a una epididimitis, es decir, una orquiepididimitis.
Puede ser también por enfermedades de transmisión sexual o por alteraciones anatómicas o traumáticas en el tracto genitourinario. Por otro lado, la etiología viral es la asociada con la parotiditis. Es común y muchos saben que la parotiditis puede generar una orquitis y esta va a aparecer 4 a 7 días después de las paperas. El diagnóstico va a ser clínico. Se realiza un examen general de orina en el que se pueden encontrar piocitos. También se puede realizar un urocultivo y es importante descartar las enfermedades de transmisión sexual presentes. Y recordemos que es muy esencial el diagnóstico diferencial, por eso nos va a ser muy útil el ultrasonido Doppler. El tratamiento es igual que en la epididymitis, los antibióticos, los antiinflamatorios, los cuidados generales. Y cuando tenemos una orquitis de origen viral no van a ser necesario ningún tipo de antivirales o antibióticos. Es suficiente con el manejo y de medidas generales y sintomatológico. Para prevenir la orquitis se tienen que disminuir los factores de riesgo. Ya hablábamos de las infecciones de vías urinarias recurrentes, que una parotiditis tenga un buen manejo y sobre todo que el paciente tenga actividad sexual segura. Las complicaciones pueden ser atrofia testicular, se asocia principalmente con la orquitis parotídea. El absceso escrotal también podría ser una complicación, pero la más fatal de todas y la que afecta más al pronóstico y la calidad de vida del paciente es la infertilidad. Las alteraciones traumáticas. Es bien sabido que un traumatismo de alto impacto puede ocasionar un escroto agudo. Esto es porque se presenta un hematocele, porque hay un hematoma intratesticular o porque puede haber una ruptura del testículo cuando se daña la túnica albuginea. Cuando hay una ruptura testicular, el manejo va a ser indiscutiblemente quirúrgico. Cuando tenemos un hematocele o un hematoma, esto simplemente se tiene que vigilar con el paciente en reposo y se le tienen que dar antiinflamatorios. Si el hematocele no desaparece, lo ideal va a ser un drenaje quirúrgico. El diagnóstico se realiza investigando los antecedentes del paciente, una exploración física adecuada y un ultrasonido. Alteraciones circulatorias. Tendremos la torsión testicular y la torsión de una hidátide testicular o hidátide de Morgagni. Torsión testicular. Esta es un cuadro de urgencia debido a una rotación del testículo y por ende una estrangulación. Es más presente y predominante en varones de 12 y 18 años en el testículo izquierdo en un 12%. Típicamente, 2/3 anteriores de cada testículo están recubiertos por una túnica vaginal que está fijada posterolateral de cada testículo. Esta es la que limita el movimiento dentro del escroto. Si esta túnica vaginal está fijada muy alta en anterior y cefálica, le va a dar más libertad, más movimiento y por ende una mayor probabilidad de que suceda una complicación como la torsión testicular. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, se produce una congestión y una tumefacción debido a una compresión venosa y arterial que va a originar una isquemia y por ende en la historia natural una necrosis. Como factor de riesgo para el daño de este testículo ya posterior a que se dio una rotación, una isquemia, va a ser el tiempo y la evolución y el grado de la torsión. Mientras más tiempo suceda, mayor probabilidad de necrosis va a haber. Dentro de las 8 y 12 horas después de su presentación va a ser un estado crítico en una fase de necrosis. Las causas. Como primera causa tenemos actividades intensas, realizar actividades intensas como sería deportes de alto rendimiento, deportes de contacto, una lesión traumática directa testicular, la temperatura fría, un escroto expuesto a una temperatura muy fría y el crecimiento rápido testicular en la adolescencia. Como factor de riesgo, el primer factor de riesgo y es evidente, va a ser que en la presentación de estas rotaciones va a ser una edad entre las 12 y los 18 años. Una torsión testicular anterior, que haya sido una torsión recurrente, una torsión que haya sido de un alivio rápido, sin un tratamiento efectivo, va a dar un factor de riesgo importante, como antecedentes familiares de torsión también. Como primer signo vas a tener que el dolor va a ser difuso, en el testículo va a ser intenso, va a ser irradiado a ingle y a abdomen, va a haber náuseas y vómito.
Esto va a progresar a un edema, una induración y un eritema escrotal. Como es una urgencia, el diagnóstico debe identificarse inmediatamente. La sintomatología es aguda, como ya hemos visto. Un diagnóstico diferencial de este va a ser la epididimitis. La diferencia de esta va a ser que los síntomas de la epididimitis son más leves. Al realizar una exploración física vamos a notar un testículo doloroso al tacto, elevado horizontal debido a la misma torsión, y al momento de realizar el reflejo cremastérico este se va a encontrar ausente en el lado afectado. Se va a tener que realizar dos estudios, uno para descartar diagnósticos y el otro para confirmar el diagnóstico presuntivo. El primero va a ser el análisis de orina, este para verificar que el dolor y la etiología de esta no haya sido por una infección, y realizar una ecografía Doppler color. Esta se van a observar el flujo sanguíneo del testículo, el cual se va a presentar disminuido o ausente del lado del testículo afectado de la torsión. Como el tratamiento, vamos a tener que el primer movimiento en el tratamiento va a ser una resolución manual. El éxito de este es variable, pero igual, de todos modos, al final va a requerir una cirugía para una correcta fijación. Si la torsión es del lado izquierdo, se va a optar a realizar una maniobra de rotación en sentido a las manecillas del reloj, pero si es del lado derecho, va a ser una maniobra de rotación en contrario al movimiento de las manecillas del reloj. El éxito de esto, lo que va a indicar un éxito en esta maniobra, va a ser el alivio inmediato del dolor. Realizar una cirugía, más que nada va a ser para una correcta fijación testicular, y también se va a tener que realizar una cirugía del lado del testículo no afectado, esto para evitar también una torsión. La primera complicación y la más importante, incluso a largo plazo, va a ser el daño o muerte testicular. Esta va a ser si esta torsión no es tratada en horas. Esto va a dar un daño permanente por una isquemia, una necrosis y por ende una extirpación del testículo afectado. A largo plazo va a producir una capacidad relativamente menor, va a ser menor para tener hijos o inclusive una incapacidad para tenerlos. Al tener antecedentes familiares o propios de torsión recurrente, como había comentado, la única prevención de una torsión testicular es realizar una cirugía para una correcta fijación, una cirugía bilateral. La primera causa de dolor testicular en la etapa infantil va a ser la torsión de una hiratide testicular o hiratide Moragni, que va a representar el 45% del escroto agudo. La hiratide de Moragni, bueno, es un remanente embrionario del conducto de Müller. Este conducto de Müller es el que se va a diferenciar en la etapa embrionaria entre lo que serían para una tuba uterina o para los conductos diferentes en caso femenino o masculino respectivamente. Esta hidatide de Moragni está recubierta por un tejido fibroso rico en arteriolas, va a ser vascular y por ende que se presenta un dolor. El mecanismo de esta va a ser una rotación. El mecanismo de rotación es idiopático. Este estrangulamiento del pedículo va a producir una torsión hemorrágica o trombótica. Como primer síntoma vamos a tener que es un dolor leve, que va a ser gradual, y como característica vamos a tener que este dolor va a ser localizado en el polo superior del testículo. Como un signo vamos a encontrar una masa igual característico en el polo superior del testículo afectado. Al momento de realizar un diagnóstico vamos a observar y vamos a detectar que el paciente se encuentra en un buen estado general, sin fiebre, sin náuseas ni vómitos. Al momento de realizar la exploración física vamos a observar que el reflejo cremastérico está ausente, a diferencia de lo que sería, presente, a diferencia de lo que sería en la torsión testicular. Se va a optar a realizar una transiluminación testicular en el cual se va a encontrar en la transiluminación una opacidad que se le va a denominar punto azul o signo del punto azul. Esta es característica igual de una torsión del pedículo de Brogni, pero esta va a ser difícil observarla cuando el testículo ya presenta una inflamación. Se va a optar a realizar una ecografía Doppler en el cual, de igual manera, al igual que en la torsión, pero en este caso en la torsión del pedículo, se va a observar en el polo superior del testículo afectado que esta hidátide se va a encontrar con un flujo disminuido o ausente.
sanguíneo. Como primer movimiento del tratamiento, vamos a optar por el reposo, analgesia y antiinflamatorios. Se va a observar una reducción del cuadro entre el séptimo y el 10º día. Si esto no cede, ya se va a optar por un abordaje quirúrgico para una resección del apéndice. La única y más importante complicación de la torsión de la hidátide va a ser causada porque la consecuencia de esta va a ser una inflamación, y esta va a dar más probabilidad de que se presente una torsión de testículo completo. Por eso se debe estar atento en que el dolor no aumente brusco y agudo en los primeros días del tratamiento. Infecciones urinarias en niños. Las infecciones de vías urinarias o IBUS van a ser la presencia de bacteriuria significativa sintomática o asintomática. Estas se pueden presentar de dos formas. La vía ascendente, que va a ser causada por colonización de gérmenes intestinales del epitelio periuretral, uretral y vesical, lo que nos va a causar cistitis. También pueden alcanzar desde el uréter hasta el tejido renal, causando pielonefritis. O se puede presentar por vía hematógeno directa, dada por procedimientos invasivos en el tracto urinario. Es de gran importancia el abordaje oportuno, ya que las IBUS pueden ser causa en un 30% de las malformaciones del riñón y tracto urinario. Es por eso que van a ser nuestro primer signo de alarma. Las IBUS van a ser causa de infección bacteriana más frecuente en niños y también van a ser la causa más frecuente de fiebre sin foco en menores de 3 años. Más del 30% de los lactantes y niños pueden presentar infecciones recurrentes durante los primeros 6 a 12 meses después de la primera infección. Es importante que ya diagnosticado se eviten las complicaciones como urosepsis, urolitiasis, absceso renal y cicatrices renales, ya que esto nos va a causar mayor riesgo de padecer hipertensión y falla renal terminal. Como dato general tenemos que la mayoría de las infecciones van a ser causadas por Escherichia coli, en un 80-90%. En la epidemiología vamos a tener que su prevalencia va a estar influenciada por la edad y el sexo. En el primer año de vida, las infecciones van a ser más frecuentes en niños en un 3.7% que en niñas en un 2%. Esto se va a incrementar si es un lactante con fiebre menor de 2 meses de edad, con una incidencia de 5% en niñas y un 20.3% en niños no circundados. Aunque esta incidencia se va a invertir en la etapa prepuberal, con un 3% en niñas y un 1% en niños. En la etiología vamos a tener que el 95% de las IBUS van a ser causadas por enterobacterias. El principal patógeno, como ya lo comentamos, va a ser E. coli en un 90% en niñas y 80% en niños, y va a ser el causante del primer episodio de las IBUS. Pero en el primer año de vida también se pueden presentar estos patógenos: Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Enterococcus y Pseudomonas. Esto nos va a aumentar el riesgo de una urosepsis. Dentro de la clasificación tenemos que se pueden dividir de acuerdo al sitio, que podría ser cistitis, tracto urinario bajo. Esto nos va a causar inflamación de vejiga o uretra con síntomas miccionales y ausencia del dolor lumbar. Esto va a tener un bajo riesgo de lesión de parénquima renal. También se puede dividir en pielonefritis, que sería tracto urinario alto. Esta va a ser causada por una infección piógena de pelvis y parénquima renal, con síntomas de fiebre mayor a 38 centígrados y alto potencial de daño renal y cicatrices corticales. Esto va a elevar los reactantes en una fase aguda. También se pueden clasificar de acuerdo a los episodios. Como ya habíamos visto, puede ser una primera infección o si son infecciones de recurrencia, que a su vez se va a dividir si ya se resolvió, si es persistente o si es una reinfección. Otra clasificación va a ser de acuerdo a los síntomas,
que puede ser una bacteriuria asintomática. En esta va a haber presencia de recuento significativo de bacterias en orina con ausencia de signos y síntomas clínicos. Y vamos a tener también las infecciones de vías urinarias sintomáticas, como ya se había comentado anteriormente, con fiebre y otros signos. Y la última clasificación la tenemos por las complicaciones. Puede ser que las infecciones sean no complicadas, que solamente afecta al tracto urinario bajo. La morfología y función renal la van a tener normal. Estas se van a dar principalmente en pacientes inmunocompetentes mayores de 2 años, sin fiebre o fiebre menor a 38 grados. Síntomas miccionales, normohidratado, buen estado general y generalmente reactantes de fase aguda negativos. También tenemos las IBUs complicadas. Estas se van a dar en menores de 2 años, principalmente en recién nacidos con síntomas de pielonefritis, fiebre mayor a 38.5 centígrados, tóxicos y deshidratados. Esto puede causar malformaciones urinarias, alteración mecánica o funcional renal y falta de respuesta al tratamiento después de 48 a 72 horas de haber iniciado. Factores de riesgo. Vamos a tener diferentes factores de riesgo, como la edad, predisposición familiar, circuncisión, malformaciones renales, vejiga neurogénica, constipación y actividad sexual en adolescentes. El abordaje diagnóstico va a ser mediante anamnesis. Hay que interrogar al paciente sobre antecedentes maternos de infección de vías urinarias, cirugías previas que requirieron colocación de sonda vesical o no, sitio de la infección, número de episodios, sintomatología y complicaciones. Infección de vías urinarias bajas de repetición, hábitos de aseo y hábitos miccionales e intestinales en algunas ocasiones. El cuadro clínico va a ser muy variable dependiendo de la edad. Puede ir desde síntomas urinarios hasta síntomas generales. En síntomas urinarios como la disuria, tenesmo vesical, polaquiuria, orina fétida o en algunos pacientes hematuria puede ser hasta macroscópica. En síntomas generales pues vamos a tener el vómito, la fiebre, hipotermia, irritabilidad, letargo, etc. El diagnóstico va a estar determinado por 3 tipos de estudios, como es el examen general de orina, la interpretación de las tiras reactivas, que desde el pH urinario nos podemos orientar hasta a ciertos diagnósticos. El urocultivo va a ser el gold estándar para el diagnóstico de infección de vías urinarias en niños. El tratamiento vamos a tener diferentes esquemas dependiendo si es infección de vías urinarias afebril o febril. El afebril lo podemos tratar con nitrofurantoína, trimetoprim con sulfametoxazol o una cefalosporina de primera o segunda generación. Y la infección de vías urinarias febril la vamos a tratar con ampicilina, alguna cefalosporina, pero de tercera generación. El tratamiento por lo regular de ambas va a durar de 10 a 14 días. Algunas contraindicaciones para el uso de trimetoprim con sulfametoxazol va a estar contraindicados en pacientes prematuros y recién nacidos, y la nitrofurantoína está contraindicada en menores de 3 meses de edad. Voy a hablar sobre el reflujo vesicoureteral. Esta es una patología del sistema urinario que se va a definir como el paso retrógrado no fisiológico de la orina desde la vejiga al uréter. La orina va a fluir en retroceso de la vejiga entrando al uréter, por eso se llama reflujo, y puede provocar una hinchazón del uréter y el riñón. Y según la gravedad del reflujo, la vamos a asignar de los grados 1 al 5. El grado 1, en el reflujo solo va a alcanzar el uréter sin dilatación alguna. En el grado 2,
El reflujo va a alcanzar al uréter, la pelvis y los cálices renales sin dilatarlos. En el grado 3, el reflujo va a producir una ligera dilatación del uréter, la pelvis y los cálices renales con preservación del fornix. En el grado 4 va a haber una moderada dilatación uretro-pielocalicial con cierto grado de tortuosidad, manteniendo la visualización de las impresiones papilares. En el grado 5 va a ser el más grave, va a haber una gran dilatación, va a haber tortuosidad grave y va a haber una pérdida de la morfología calicial normal de la visualización de las impresiones papilares. Por lo general, en los casos de reflujo vesículo-ureteral, los grados 1 y 2 son leves, el grado 3 es moderado y los grados 4 y 5 ya son muy graves. Para definir la patogenia, en la aparición de este reflujo se va a deber a una anomalía madurativa del mecanismo valvular de la unión uretrovesical, pero también puede aparecer por distintos factores a esta afección del mecanismo valvular, como lo es la presencia de una disfunción vesical o un síndrome de eliminación disfuncional, que puede tener un papel importante en la patogenia, por lo que es importante hacer una valoración de la función vesical para poder distinguir entre estos. En la imagen tengo una vista clásica de la unión uretrovesical. En esta se puede apreciar la unión ureterovesical, que es funcional, estructuralmente adaptada para permitir el paso intermitente de la orina uretral y prevenir el reflujo. Para conseguir esta función, el uréter pasa a través de la vejiga intramuralmente de manera oblicua por 2 o 3 centímetros, la cual se va a extender submucosamente hasta abrirse en el trígono, y la relación normal entre el uréter intramural y el diámetro uretral es de 5:1. En el caso del reflujo, este va a ocurrir cuando la longitud intramural del uréter va a ser demasiado corto, es decir, se pierde la relación 5:1 y esta ya es menor. La inmadurez del sistema urinario, que afecta directamente la longitud del túnel submucoso, puede ser la explicación más común de este reflujo en caso de niños jóvenes y su resolución espontánea durante el desarrollo, aproximadamente de los 10 a los 12 años. En esta foto es una visión endoscópica de un orificio meatal normal, que es la primera, y los otros 3 que son orificios meatales incompetentes. Esta aparición de los cambios del orificio uretral con el aumento de la severidad de reflujo son descritos clásicamente como meato uretral en estadio de fútbol, en herradura o agujero de golf o como solamente inflamado. Los signos y síntomas van a ser muy parecidos a una infección de vías urinarias y es por eso que es importante realizar un diagnóstico correcto, ya que los síntomas son muy parecidos, como lo es el aumento o disminución de la frecuencia miccional, incontinencia diurna y o nocturna, la urgencia miccional nicturia, dificultad para iniciar la micción o con esfuerzo, el chorro miccional débil o intermitente y un goteo postmiccional o maniobras destinadas a retrasar o posponer la micción. Para poder realizar el diagnóstico se recomienda realizar una cistouretrografía miccional seriada o CUMS si se cumple cualquiera de los siguientes criterios. Si el niño o niña tiene infecciones recurrentes, presenta alteraciones en las pruebas de imagen previas si ya se le realizó una ecografía renal, signos de disfunción en el tracto urinario inferior o antecedentes familiares que ya hayan padecido este reflujo. Que también precisa un sondaje vesical, no va a ofrecer una información anatómica suficiente para el diagnóstico de anomalías uretrovesicales y no va a graduar correctamente el reflujo. La cistografía indirecta va a permitir el diagnóstico del reflujo sin sondaje uretral. Va a permitir estudios dinámicos durante la micción en condiciones fisiológicas y puede ser la prueba inicial en caso de niños mayores de 3 años y continentes en los que no sea imprescindible la valoración anatómica de la vejiga y la uretra. Y en el caso de la tercera imagen, de la ecocistografía miccional con contraste, tiene como ventajas que no va a precisar utilizar radiaciones ionizantes y es de alta sensibilidad y especificidad para detectar un reflujo. Los inconvenientes son que precisa sondaje vesical, no va a permitir visualizar adecuadamente la uretra, va a consumir mucho tiempo y es una técnica en donde el observador es dependiente y tiene un costo elevado. Bueno, ahora vamos con tratamiento.
El objetivo de este es evitar infecciones urinarias recurrentes, con esto poder disminuir el daño al parénquima renal y así evitar repercusiones funcionales a largo plazo. El tratamiento lo podemos dividir en dos. Uno es tratamiento conservador, el cual incluye medidas higiénico-dietéticas y profilaxis antibiótica, y el otro es corrección anatomofuncional, que incluye tratamiento quirúrgico. Las medidas higiénicas generales, su objetivo es disminuir el número de infecciones urinarias, mejorar el vaciamiento vesical, disminuir el impacto a largo plazo, evitar daño renal y que el abordaje terapéutico en niños se debe realizar para evitar secuelas a largo plazo. Dentro de las medidas propuestas es en niños mantener la lactancia. Se debe revisar periódicamente la fimosis, ya sea con tratamiento médico tópico o quirúrgico. La ingesta de líquidos debe ser adecuada, puesto que una ingesta abundante y frecuente de líquidos puede estimular el vaciado de la vejiga y conseguir una orina hipotónica en el que los gérmenes sean más vulnerables. Se deben también evaluar correctos hábitos miccionales, evitar estreñimiento para así evitar disfunción vesical secundaria y aprender a identificar una infección de vías urinarias precozmente. Dentro de la profilaxis antibiótica, sabemos que esta sirve para pacientes específicos con alto riesgo de daño renal y que su uso prolongado de antibióticos se asocia a resistencia antimicrobiana. Por lo tanto, solo se va a recomendar en pacientes que tengan reflujos bilaterales grados 2 y 3 o en unilaterales muy febriles recurrentes grados 3 en adelante. Para seleccionar un antibiótico tenemos que tener en cuenta la edad, ya que en lactantes menores de 2 meses podemos utilizar amoxicilina asociado o no a clavulanato. En lactantes mayores de 2 meses podremos utilizar trimethoprim o cotrimoxazol y en niños que ya acepten comprimidos se pueden usar nitrofurantoína a dosis baja. En adultos podemos utilizar una amplia gama de antibióticos. Dentro de estos está la nitrofurantoína, la combinación de amoxicilina con ácido clavulánico, la ampicilina con aminoglucósido o trimethoprim con sulfametoxazol. Las dosis generales de estos las podemos ver aquí. Dentro del tratamiento quirúrgico, tenemos que este sirve para una corrección anatómica del defecto, se realiza de forma individualizada, es el tratamiento definitivo, se suele combinar con profilaxis antibiótica, pero también puede recurrir después del tratamiento. Dentro de estas tenemos dos, la técnica endoscópica y a cielo abierto. La técnica endoscópica, en esta se inyectan macrosustancias a través del orificio ureteral. Se pueden necesitar 2 sesiones. Tiene una alta tasa de éxito cirujano dependiente, baja morbilidad, bajo costo y es menos resolutivo que la técnica a cielo abierto. La técnica quirúrgica a cielo abierto se realiza con técnica estándar con reimplante ureteral y hay 2 técnicas, la transtrigonal de Cohen o la intravesical de Lidberg-Politano. Este es el tratamiento de elección en casos de patología asociada y es más resolutivo, pero se asocia a mayor morbilidad y tiene mayor costo. Las indicaciones para cirugía, cualquiera de las técnicas que sean, son infecciones de vías urinarias febriles recurrentes, y esto es para poder disminuir las pielonefritis, la presencia de patología asociada con uroterocele, duplicidad renal y otras, y que sea preferible por el paciente y el cirujano. Gracias.